pasa el... Ahí está. Ahí estamos, ¿ok? Bien. Bueno, buenos días a todos los que están ingresando. Estábamos acá medio atorados en el problema del bolillero, famoso bolillero, que contaba repeticiones de los números aleatorios generados por esa función, ¿sí? Habíamos hecho función de función y queríamos ver cuántas veces se repite. El problema está en que contábamos la cantidad de repeticiones de ese número en la lista, no las veces cada vez que se repetía, ¿sí? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué podemos sacar de esto? Que cada vez que nosotros estemos, no sé, involucrados en la resolución de un problema, no nos salga, estemos atorados y demás, hacer una pausa, buscarlo desde otro punto de vista y no sé si en el mejor o en el peor de los casos, se borra todo, se borra todo y se lo hace de nuevo, ¿ok? Se empieza de nuevo, con fragmento de código, con el mismo código, no sé, pero se lo vuelve a escribir de nuevo y se lo vuelve a pensar al problema, ¿sí? Capaz que ahí se aclaren las ideas, no se desesperen y, no sé, búsquenle la vuelta, ¿sí? Eso como consejo. ¿Qué es lo que quiero que hagamos hoy? ¿Sí? Antes de hacer el coloquio, que va a ser a las 11, vamos a explicarle dos formas que tiene Python de resolver el uso de los parámetros pasados a una función, ¿sí? Parámetros de alguna manera inteligentes, les suelo llamar yo, que me van a funcionar o me van a ayudar a resolver este temita que le voy a mostrar ahora. Fíjense acá. Vamos a abrir el Tony y hasta eso vamos abriendo la presentación. Entonces vamos acá, acá, mil programadores, módulo 3, la segunda parte de funciones, hablo de la presentación, ¿ok? Bueno, no se abre el Tony, lo podemos hacer acá nomás. Ahí se abre. Fíjense esto. Yo voy a definir una función que se llame sumar y le voy a pasar tres parámetros, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro, ahí ve nada más, por ahora. Entonces yo voy a decir que en suma se almacene la suma del parámetro A más del parámetro B. Bien, y voy a imprimir el valor de suma. Por lo tanto, cada vez que yo llame a la función sumar, acá vamos a llamar, le paso esos dos parámetros y esto anda súper bien. Sumar 3 8, imprime suma, me muestra el resultado 11. Bien, pero el tema está si yo quiero pasarle tres parámetros. Yo quiero hacer la suma de 3 8 y 7 que va a ser 18 y me sale un error. ¿Ok? Me sale un error. ¿Por qué? Porque posicionalmente lo que hace Python al definir una función, toma el primer parámetro para la A, el segundo parámetro para la B, y como no tiene nada definido para el tercer parámetro, me sale un error, ¿ve? Le estoy mandando 3, pero está definido para 2. El argumento de la función tiene que cambiar, tiene que ser automático o inteligente. Para hacer eso, yo necesito valerme de esto. Fíjense acá. Ars versus KWARS, ¿ok? Que KW ARGS. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Los que hacen los ARGS y los keywords son argumentos inteligentes. ¿Para qué sirven? Sirven para que en la función, cuando yo esté definiendo, fíjense que yo voy a definir una función, sumar, le mande el argumento
inteligente. ¿Cómo hacemos ese argumento inteligente que me deje o me permita a mí recibir una cantidad de parámetros indefinidos? Lo hacemos con esto, un solo asterisco, argumento. ¿Ok? Entonces, al ponerle el asterisco y luego un argumento o la palabra que va en el argumento, o puede ser, no sé, asterisco valores, también es válido, valores, o directamente asterisco args, argumentos inteligentes. ¿Cómo, cómo hago? Bueno, lo pongo entre paréntesis así. Le puedo dar un valor al argumento, puedo usar cualquiera de los tres o el que a mí se me ocurra y hacerlo que reciba una cantidad o un número indefinido de parámetros. 2, 3, 4, 5, n, los que yo quiera. ¿Ok? Entonces, fíjense, si hago eso, vamos a hacerlo acá que ya estábamos haciendo, le voy a poner acá asterisco, args, argumentos, y voy a poner que se sumen esos argumentos. No sé, en la variable suma, vamos a poner que se sumen esos argumentos. Por lo tanto, cada argumento que yo vaya entrando, el parámetro, el primer parámetro, el segundo, el tercero, se van a ir sumando con la función sum, se agregan en la suma y me imprime el valor de la suma. Entonces, en este caso ya me va a dar 18. Le digo que el argumento de mi función va a ser inteligente. ¿Ok? Ahí se ve, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada vez que yo mande acá el primero, el segundo y el tercero, o los que yo quiera, no tengo que aclarar, ¿sí? Evidentemente, para la suma, yo necesito como mínimo dos argumentos, pero esto lo puedo hacer con, no sé, varios argumentos. Posicionalmente va ubicándolo uno por uno, ¿sí? Siguiendo la posición que yo le mandé, y luego hace la suma, bueno, o lo que yo le programe que haga. ¿Bien? Eso me sirve a mí para implementar funciones con parámetros indefinidos, ¿sí? Con parámetros indefinidos. Cuál es lo lindo de acá que tiene esto? Que me va a mandar, fíjense que vamos a hacer def sumar, bueno, no sé, de mi función, le voy a mandar, no sé, args, y acá vamos a imprimir esos. Fíjense lo que pasa ahora. Yo cuando llame a la función a la que yo creé, mi guión bajo función, fíjense lo que pasa. Ah, no le mandé ningún parámetro. 3, 4, 3, 5, 1, 8, hola, no sé, cualquier cosa que le mande a mi función, me lo va a devolver como una tupla, ¿sí? El resultado que me devuelve la función es una tupla ¿de qué? De los argumentos que le pasé, de los parámetros que yo le pasé a este argumento. ¿Ok? Entonces me devuelve esos valores como una tupla. ¿Cuál es la característica que tenía la tupla? Y que no se podía cambiar su valor, era inmóvil o inmutable. El valor de una tupla o una tupla son elementos inmutables. Por lo tanto, esto iba a ser así y no se iba a poder cambiar el valor de esos argumentos. ¿Bien? Es único ese valor. Entonces, eso tiene la función asterisco args. ¿Ok? Acá hay que cambiar. Yo tengo que mandarlo como una tupla. Corrijan la presentación. Acá dice x igual a 5, y igual a 8. No le puedo mandar así. Tengo que mandarlo como x, como 5, 8 o 5, 8, 4. ¿Ok? Entonces acá yo le puedo poner cualquier valor. Fíjense la estructura que tiene esto.
cuando invoco la función, le paso dos parámetros o tres parámetros, o no sé, ahí le pongamos uno más. Hola, el parámetro hola. Y acá me va a aparecer la tupla con esos elementos. Hola. Bien. Si acá le mando 2, me aparecen 2. Si le mando 4, me aparecen estos 4. Entonces modifiquen la presentación porque así está correcto. Anteriormente estaba mal escrito. Esa es una, bien, utilizando el argumento inteligente args. ¿Por qué inteligente? Bueno, porque va a tomar el primer valor para cada uno de los valores que yo le esté mandando. Segundo valor, tercer valor, cuarto valor. Y cuando, ojo, cuando yo quiero imprimir esos valores o usar esos valores, ya tengo que usarlos sin el asterisco. Bien, lo mismo pasa acá, ¿ves? Los defino con el asterisco, lo hago inteligente, pero cuando lo uso, ya estoy haciendo la tupla de esos elementos, por lo tanto ya va sin el asterisco. Bien, acá podría haber usado otro nombre, no sé, valores, valores, y ahí está, esto va a seguir funcionando y me va a seguir dando 27. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que yo voy a tener que usar un solo asterisco para que me devuelva o se haga inteligente el argumento, tome posicionalmente los valores de los parámetros que yo le mando. Otra cosa importante es que yo puedo usar cualquier nombre, pero por convención se usan el args, ARGS, o puedo ser cualquier nombre, eso me permite. ¿Puedo mandar listado de diccionarios? Bien. Cuando vos querés que te devuelva la salida como una lista, podés mandarle, pero un diccionario no. Cuando vos quieras que te mande como un diccionario, tenés que hacerlo con el doble asterisco. Ahí vamos a eso, Horacio. Te devuelve como salida una tupla y bueno, el parámetro que yo le mande, puedo usarlo o no usarlo. Lo que tengo que rescatar también es que son parámetros posicionales, o sea que toman el valor de la posición donde estén y esa posición es la que mantiene. Ahora, si yo quiero usar el doble asterisco, ¿para qué lo uso? Lo puedo usar, pero vamos a definir o tengo que enviar el parámetro como un diccionario. Bien, a eso es lo que hacía referencia el compañero. ¿Por qué? Porque si yo pongo dos valores, doble asterisco, perdón, asterisco, asterisco, valores, e imprimo el resultado, ahí ya me va a salir la salida, esta sería la salida, la de acá abajo, la salida me va a aparecer como un diccionario, ¿ok? Entonces acá yo puedo mandarle, no sé, que el primer elemento sea x igual a 5, el segundo elemento y igual a 8, me devuelve esto. La clave va a ser x, el valor 5. La clave va a ser y, el valor 8. ¿Bien? Y si no, le puedo mandar otros tres elementos. Z igual a hola. Entonces esto me va a devolver, ¿qué? Me va a devolver esos cuatro elementos, pero como un diccionario. Por lo tanto, me va a devolver W, con comillas simple, ¿no? W igual a hola. Y ahí están los cuatro elementos de ese diccionario. Vamos a correr esto un poquito más acá, así no se confunda. ¿Ok? No es igual, es 2 puntos. Bien, entonces la última clave fue W, el valor fue hola, porque yo le mandé como otro elemento. Bien, entonces, fíjense que si yo imprimo ahora acá y le mando con doble asterisco, y le mando, no sé, x igual a 1, y igual a 2, y z igual a 3, me va a mandar o me va a devolver estos tres elementos
como un diccionario. ¿Cómo sabemos que es un diccionario? Porque va a tener la clave y el valor, el primer elemento, la clave y el valor, el segundo elemento, y la clave y el valor, el tercer elemento. Ahora, mando un cuarto elemento, W igual a hola. Igual me está mandando o me va a devolver ese diccionario. El cuarto valor con un hola. ¿Bien? Clave W, eh, clave hola, valor hola. ¿Para qué sirve esto? Bueno, me sirve a mí para resolver problemas que tengan un poquito más de, ¿cómo decirlo? Más de sentido. Como por ejemplo, el 24. Bueno, el 24. ¿Sí? Como por ejemplo el ejercicio 24. 25. ¿Qué quiere decir este 25? ¿De qué se trata este ejercicio 25? Ahí creo que se ve bien. Fíjense el ejercicio 25. Esto le va a dar una clave para resolver. El ejercicio 25 me dice que tengo que escribir una función que se llame calcular. ¿Perfecto? Ahora, calcular puede recibir cualquier cantidad de números. O sea que cuando yo llame a la función calcular, le puedo mandar como parámetros cualquier cantidad de números. Y devolverme una tupla. ¿Una tupla de quién? De esos números que yo le estoy mandando puede ser, o una tupla en particular. ¿Cuál es la tupla que me tiene que devolver mi función? Me tiene que devolver el primer valor de la tupla, va a ser el promedio de todos los parámetros. ¿Ok? Primer valor, el promedio de todos los parámetros que yo ingresé. Y el segundo valor van a ser todos los números mayores que ese promedio. ¿Ok? ¿Cuáles fueron todos los números mayores de ese promedio? Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a mandarle a mi función. Acá tengo un ejemplo. Le voy a mandar calcular. Le voy a mandar el 5, el 8, el 10, el 2, el 3 y el 7. ¿Bien? O sea, le voy a mandar estos números de acá. ¿Qué me va a devolver esto? ¿Qué me va a devolver como salida? La salida tiene que ser una tupla que contenga dos elementos. ¿Cuál va a ser los dos elementos de la tupla? 5, bueno, paréntesis, 5.83 y los que fueron mayores a 5,83. Por ejemplo, el 8 fue mayor a 5,83, el 10 fue mayor, el 2 no, el 3 no y el 7 sí. Entonces esos tres elementos fueron mayores. Por lo tanto, esta es mi salida, ¿sí? La salida va a ser 5,83, que es el promedio, y 8, 10 y 7. ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, el promedio es la suma de todos. Sumo 5 más 8 más 10 más 2 más 3 más 7. Sumo todo y lo divido por la cantidad que son. Si son 6 números, lo divido en 6. Si son 5 números, lo divido en 5. Si son 20 números, divido en 20. Entonces el promedio se calcula como la suma de todos dividido la cantidad. Acá tengo otro ejemplo. Vamos a hacerlo con azul. El otro ejemplo que dice, tengo de entrada dos números. Entonces acá voy a mandarle calcular con dos números, el 5 y el 5. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a sumar los dos, 10, y lo divide en 2, 5. Entonces el promedio es 5. ¿Qué número es mayor que 5? Ninguno de los dos, porque los dos son 5. Entonces me muestra una lista vacía. ¿Bien? Bueno,
El problema está explicado, ahora hay que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Ahí está listo, está resuelto este. Lo hicimos ayer. Bueno, vamos a ocultar esto. Entonces, la solución, el ejercicio 25, sería la siguiente. Primero que nada, defino mi función. Se llama calcular. Y tiene que tener parámetros inteligentes. Por lo tanto, le pongo el argumento a mi función que se llame args. ¿Bien? Para que reciba cualquier número de argumentos. Vamos a hacer el mismo del ejemplo. Vamos a ocultar este de acá. ¿Cómo hago para ocultar? Había una forma de ver. Ocultar secciones. No. Había una forma para ocultarla, no me acuerdo. El 25, ¿no? Me voy a tomar estos dos ejemplitos. Copiar y lo vamos a pegar acá en la solución. Ejemplo de uso. Vamos a pegar estos dos, vamos a hacer ahí, listo. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo de uso? El que está acá posteado, ¿ok? Escrito. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi función? Mi función tiene que recibir esos valores, 5, 8, bueno, acá lo vamos a mandar. Entonces, llamo a mi función calcular y le mando el 5, el 8, el 10, el 2, el 3 y el 7. ¿Listo? Le mando esos valores, o le voy a mandar esos valores a mi función, y tiene que calcularme el promedio de todo esto, o sea, me tiene que dar 5,83. ¿Bien? Entonces me defino una variable que se llame promedio, y cómo calculo el promedio de esos valores que yo voy a ingresar. Tengo que sumar esos argumentos, esos parámetros que le mando, y dividirlo en la cantidad de elementos que le mande. Si le mando 6, lo divido en 6. Si le mando 8, lo divido en 8. ¿Qué haría ahí para calcular el promedio? ¿Lo puedo hacer o no? Entonces, sí se puede hacer. Tengo que sumarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo sumo esto? 5, 8, 10, 2, 3 y 7. Ajá. Bueno, fíjate ahí fíjense lo que puso Javier. Sum es para la suma. Si yo pongo suma, no me toma como función. Sum me toma la suma. Perfecto. Le mando esos valores y lo divido, no en args, porque si yo sumo y lo divido en la cantidad de argumentos, no me va a dar el promedio. Entonces, yo tengo que sumarlo en la cantidad de argumentos que son. Si son 8 argumentos, 8 parámetros en el argumento, lo tengo que dividir en 8. Si son 6, lo divido en 6. Si son 9, lo divido en 9. Entonces acá tengo que poner un valorcito que me tome la cantidad de valores que tiene esos argumentos, o esta tupla. Esto se va a convertir en una tupla. Por lo tanto, yo tengo que sacarle la longitud a esos argumentos. ¿Por qué? Porque la longitud de esa tupla va a ser un número. Si son 6 números, la longitud va a ser 6. Si son 10 números, la longitud va a ser 10. Entonces yo ahí calculo el promedio. El promedio es igual a la suma de todos
dividido la cantidad de todos. ¿Cómo saco la cantidad? Con len. Acá podemos poner len nos devuelve la longitud del número, cadena, tupla, lista, etcétera. Nos devuelve una longitud. Entonces ahí yo voy a sacar la longitud. Perfecto. Ya tengo el promedio. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que verificar, tengo que verificar si el promedio, ¿qué pasaba con esto? Ya tengo el promedio. Y el segundo es valor, son todos los números mayores que el promedio. Todos los números mayores que el promedio. Por lo tanto, tengo que poner esa condición. ¿Cuáles van a ser todos los números mayores que el promedio? ¿O cómo hago para saber cuáles son todos los números mayores que el promedio? Entonces tengo que recorrer. Recorro. ¿Qué tengo que recorrer esos argumentos? Bien. Voy recorriendo argumento por argumento. ¿Y ahora qué pregunto? Voy a preguntar si el primero de ese valor es mayor que el promedio. Si es mayor, lo cuento o lo almaceno en una lista. ¿Ok? Porque fíjense que acá se está quedando con una lista. Entonces, si es mayor, lo almaceno en una lista. Si es menor, no. ¿Cómo tomo el primer elemento de estos argumentos? O de los parámetros de la tupla que se formó. ¿Cómo haría eso? O sea que acá yo tengo que poner una condición. Si la condición es verdadera, por lo tanto, tengo que agregar eso en una lista. No sé, salida o lista salida. Lista guión bajo salida va a ser, bueno, la puedo crear por acá, ¿no? Lista guión bajo salida. Me creo una lista vacía para usarla. Ahí está. Igual a vacía. Entonces acá tengo que ir llenando esa lista. ¿Con qué voy a ir llenando? Con los que cumplan esa condición. ¿Ok? Bueno, ¿qué hago ahora entonces? ¿Cuál es la condición que yo tengo que tomar? La condición es que agarre el primer elemento de lo que yo le voy a mandar y lo compare con el promedio. Si ese número es mayor que el promedio, lo almaceno en una lista. Voy con el segundo número. Ese segundo número lo agarro el segundo número, lo comparo en una condición ¿con quién? Con promedio. Si ese número es mayor que el promedio, que sí va a ser, lo almaceno en una lista, en la lista de salida. Luego agarro el tercer número. El tercer número lo comparo con una condición. ¿Con quién? Con promedio. Si es mayor, lo almaceno en una lista. Si es menor, no lo almaceno. Si es menor, no lo almaceno. Y si es mayor, sí lo almaceno. A ver, ahí Horacio pone, ok. Está rara tu, bueno, no, está bien, está bien. La consideremos. Entonces la condición que propone ahí Horacio es la siguiente. Pregunto si el valor de i, el valor de i que voy a hacer mover en i, va a ser mayor que el promedio. Si eso se cumple, ¿qué hago? Tengo que agregarlo en una lista. Lista guión bajo salida. Punto append. Creo que va con 2P, ¿no? Append.
¿Y qué tengo que almacenar? Ese elemento. O sea que almaceno el elemento que fue mayor. Y ahora, bueno, para probar, podría ser así. Print, lista salida. Y puedo imprimir, ya que estamos, el promedio. Inicio, print, promedio. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Una lista vacía porque no estamos almacenando bien acá en el append. El método append me va a servir a mí para almacenar ese elemento de la lista. Por lo tanto, ajá, acá hay algo mal. ¿Por qué? Yo me tengo que quedar con el elemento, tengo que agregar a mi lista de salida el elemento ese, de esa tupla que se me quedó ahí, ¿sí? ¿Y dónde va a estar almacenada esa tupla? Esa es la pregunta, ¿bien? Por lo tanto, yo tengo que almacenar en mi lista de salida el 8, el 10 y el 7. El 5 no, el 2 no y el 3 no. ¿Ok? Entonces acá me está mostrando una lista vacía porque no agregué nada. 5 y 8, 10, 8. Así con este código, Mauri. 7, perdón. 7. ¿Con este código? Ah, está bien, Eh, así me imprime, digamos. ¿Con qué valores? ¿Con qué código? Append I. Ajá. Pasa que ahí. 8, 10, 7. Y ahí lo puedo imprimir acá para que me muestre una sola vez. Ahí, pues, Ahí. 8, 10, 7. eso. Bien. Lo que pasa es que yo estaba almacenando esto en una lista. Entonces, para que no lo almacene, va ahí. Ahora, fíjense. Yo tengo en la salida los dos elementos separados. Yo tengo que mostrarlos juntos. O sea que yo en la salida necesito armar una tupla que tenga estos dos elementos. El primero, el promedio, y bueno, igual el promedio lo podríamos redondear, ¿no? Porque acá tengo 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lo podría redondear a dos dígitos para que sea igual acá. Y acá tengo 8, 10, 7. Por lo tanto, necesito mostrar esta salida. Puede ser una nueva lista o puede ser, sí, armemos una nueva lista. La lista salida mm, o la salida que sea igual a promedio, coma, lista salida. Lista guión bajo salida. Ahí. Y le puedo decir que no me imprima esto. O puedo decir que me retorne salida. Que me retorne esa lista de salida. Y cuando yo le mande acá, tengo que mandarle un print calcular. Ahí. Entonces,
esto va a funcionar, ¿ves? Primero me muestra esto, después me muestra esto, y la salida sería esto. Lo que yo puedo hacer es modificar o darle al promedio, en vez de imprimirlo, puedo redondearlo. ¿Cómo lo redondeo? Puedo redondear round, round, promedio, y el round que me hacía número de dígitos que yo quiero. Por lo tanto, le voy a poner 2 dígitos después de la coma. Entonces ahí me va a mostrar round promedio. ¿Por qué no me redondeó? ¿Puede reasignarle a round promedio? Donde está el round, antes poner promedio y le asigna ese valor. Entonces, que cuando lo reasigne, lo modifique, que se me asigne a promedio. Ahí va. Ahora sí. Entonces está tal cual. Redondeamos con 2 dígitos, con round, lo guardamos en promedio y ya trabajamos los dos. Lo que podría hacer es eliminar esto, no eliminar, comentar. Ahí está, para que me muestre únicamente la salida. Bien. Pude resolver lo del bolillero, dice Naomi. Del 1 al 100, Naomi. Del 1 al 100. Sí, perfecto. Bueno, compartí y vemos. Entonces, esperen. Antes de compartir, vamos a pasar esto. Copiar selección. Vamos a pegar y le damos la solución. Solución, ejercicio 25, creo que era, ¿no? Bueno, ahí le comparto la solución del ejercicio 25. Ahora, Naomi dice que tiene la solución. Veamos. ¿Quieres compartir, Naomi? Ahí está. Ahí está. A ver, no sé cómo mover esto. Ya. Entonces, hice una variable repetición aquí. Y bueno, acá toma la lista y este count va contando cuántas veces se repite el elemento que está en la lista. Ok. ¿Sí? Y acá hago una condición. Si la repetición es mayor a 1, que pueden ser que se repitan más de una vez, puede ser 2, entonces lo cuento como repetición. ¿Sí? Lo ejecuto para ver si se entiende. Bueno, esta es la lista. Sí, de número aleatorio. Puedo comentar esta parte de acá porque yo hice un print de lista, aunque no era Sí. necesario. Bueno, me da una lista. Y acá dice que tenemos 5 repeticiones. Aumento el rango para que lo pruebo hasta 20 primero y después si funciona en 20, funciona en 100, ¿no? A ver. El 1 y el... El 1. Mm,
Creo que ver. está haciendo lo que hacía hace rato de sumar cuántas veces se repite, digamos. En este caso, el 2 veces el 1. Ah, puede ser. Y Bueno, ahora está sumando 3 veces el 5. 5, 5, 5. 3 repeticiones. entonces no funciona todavía. Bueno, dejo de compartir Sí. así sigamos con la clase. Espera. Bueno, sí, no nos enrosquemos otra vez. No nos enrosquemos otra vez con esto. Menos No mal nos que era enrosquemos. simple. Eso le decía lo de la otra comisión también, o en la consulta, creo yo lo pensé en mi cabeza, súper sencillo, y Al escribirlo, no. se desbordó. Bueno, em, ¿le parece que hagamos un repaso de lo que estuvimos viendo previo al coloquio o seguimos resolviendo? No sé, ustedes me dicen. Que nos va a dar una mano en el coloquio. Bueno, Claro, así, repasando previamente. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos resolviendo o hacemos un repaso? yo digo que repaso porque de seguro nos va a tocar hacer funciones. Repaso. Bueno, veamos el repaso. Mientras no toque el bolillero, todo bien. No, no va a tocar el bolillero. Bueno, ahí se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, repaso. Entonces, estamos dentro del módulo 3 que tiene tipos de datos y funciones. Bueno, tipos de datos complejos, vamos a mandarle así. Y el otro tema que se toca es funciones. Mauri está en todo su razonamiento correcto porque el coloquio se va a tratar de funciones, ¿ok? Pero las funciones se alimentan con estos tipos de datos, ¿perfecto? Entonces, ¿qué tipo de datos estuvimos viendo? Vimos el concepto de lista. ¿Cómo definíamos una lista? Para definir una lista, yo podía poner elemento 1, elemento 1, elemento 2, elemento 3, etcétera, ¿no es cierto? Separado por una coma y entre medio de corchetes. Entonces eso era una lista. Puede ser cualquier nombre de la lista y eso era una lista. Distintos elementos, una serie de elementos, donde iban a estar separados por una coma. Las listas son elementos mutables, por lo tanto yo puedo almacenar, modificar o cambiar la longitud o los parámetros que tenga esa lista. Caso contrario, pasaba con las tuplas. Las tuplas, vamos a ponerle mi tupla, iban para diferenciarla de la lista, iban entre paréntesis. Entonces ahí va el elemento 1, elemento 1, elemento 2, estoy re duro por escribir, elemento 3, etcétera. Podía tener muchos elementos, pero cómo se diferenciaba, eh, etcétera, de una lista, es que esto iba separado por comas y entre medio de paréntesis. Bien, entonces arriba tenemos lista, abajo tenemos tupla. Y después estuvimos viendo, o sea, una lista es como un caso particular de una tupla. La diferencia está en que los elementos de esa tupla no se pueden modificar. Son tipos de datos inmutables. Obviamente, acá arriba habíamos definido ese concepto, mutabilidad. Hay datos que son inmutables y datos que son inmutables. Mutables e inmutables. Y después estuvimos viendo, o se vio los diccionarios, vamos a hacerlo con otro color, con verde.
Mi diccionario. Los diccionarios, ¿cómo iban? Iban entre llavecitas y tenían un cierto valor igual a una clave. Clave. Entonces tenían el valor 1 igual a una clave, el valor 2 igual a otra clave o a la clave 2. Y así el valor 3 igual a la clave 3. Lo lindo de esto, o la diferencia que tenía esto, que iba entre llaves, ¿sí? Son elementos, este es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercer elemento, y van entre llaves. Entonces yo podría definir un diccionario como, vamos a ponerle diccio igual a, no sé, nombre, bueno, no sé. Bueno, x igual a 3, y igual a 4, z igual a 5. Entonces ahí están los tres elementos. O hagamos uno más interesante. Dic 2 que sea igual a... hagamos una asignación de días, no sé. El día o de meses. N de enero era igual al mes 1. Febrero, coma, ¿no? Separado por coma. Febrero es el mes 2. Bueno, esto es así, 2. No lo vamos a poner con 1. Acá vamos a poner febrero igual a 2. Marzo igual a 3. ¿Ok? Entonces esto tiene más sentido. Empieza con llave, cierra con llave. Cuando yo llamo al mes enero, puedo mostrar la clave, es enero. Esto se llama clave. Y el valor es 2. Acá vamos a escribir arribita, valor es igual a 2. Bien, la clave es enero, el valor es igual a 2. Ahora, estos son los tres tipos de datos que vimos. Después había set, un conjunto, ¿sí? No son tan utilizados, pero también se lo ve. ¿A qué iba con esto? Yo puedo acceder en una lista a cada elemento de una lista. Puedo acceder al elemento 1, al elemento 2, al elemento 3 o a cualquiera. ¿Cómo podía acceder a estos elementos? Con sus índices, ¿sí? Estaban indexados. Las listas y las tuplas están indexadas. Empezaba con el índice 0. Vamos a crear otra lista. No sé, una lista de números. Números igual a 3, 7, 1, 5. Ahí están esos 4 números. Entonces el índice de esta lista, esto iba a ser el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3. ¿Bien? Estaba indexado. O para el otro lado va a ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Ok? Va a ser menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. O sea que tenía índices positivos e índices negativos. ¿Bien? Lo mismo pasa con las tuplas. Puedo acceder a cualquier elemento de esa tupla con los índices, están indexadas. O sea que tienen algunas similitudes con las listas, las tuplas, pero no se pueden modificar su valor. Esa es la diferencia. Si yo quería recorrer una lista o con una tupla, cualquiera de las dos, yo puedo recorrerla con un for, ¿sí? Bueno, el diccionario también con un for, pero un for distintos. Entonces yo puedo recorrer toda la lista con un for, la lista o la lista números con un for, o puedo irme for in range para tomar elemento por elemento.
Entonces yo puedo imprimir esa lista, puedo tomar elementos o hacer algún tipo de operaciones recorriendo esa lista. Pero para acceder a los diccionarios, puedo acceder por separado al valor, perdón, lo puse mal acá, ¿no? A la clave y al valor. ¿Sí? Puedo acceder en forma particular a la clave o al valor. ¿Cómo es eso? ¿O a qué hago referencia con las recorridas o la muestra? Fíjense acá. Vamos a ver dónde estaba la primera parte. ¿Dónde estamos? Diccionarios. Diccionarios. Puedo acceder en particular a acá está, a un valor de cada uno. Si yo quiero acceder a un elemento, le pongo, lo nombro al diccionario, en este caso se llama D, bueno, le pongamos dic, y acá le pongamos dic. Entonces yo accedo, si yo quiero el valor, le digo, bueno, dame el valor de esta clave. Fíjense acá. Copiar. Vamos a abrir uno nuevo. Genero mi diccionario y le digo, bueno, dame el valor de esa clave. Me da el valor 1. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo que me entregue el valor según esta clave. ¿Ok? Pasa lo mismo con... esperen. Get. Y el otro era con... ítem. Ah, no. Con get obtengo el valor de cualquier clave que yo le mande, ¿ok? Y ahora, si yo necesito recorrer el diccionario, yo lo puedo seguir haciendo con un for, pero ahora Python me permite a mí que me muestre únicamente las claves o que me muestre directamente los valores, ¿ok? Fíjense acá. Yo quiero que me muestren los valores, hago esto. Me muestran los tres valores, el valor 1, el valor 2, el valor 3. Y si yo no quiero que me muestre los valores y me muestre la clave, directamente le digo que me haga así, ¿ve? Case, diccionario.case. Entonces, bueno, podemos hacer las dos. Acá hacemos una, acá hacemos la otra y le ponemos case. Entonces, primeramente me va a mostrar los valores, como son tres valores, me muestra los primeros tres. Y si le pido que me muestre las claves, me va a mostrar únicamente las tres claves. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante saber? ¿Qué es lo más importante de saber esto? Que si yo voy a trabajar con las funciones, primeramente tengo que saber definir ¿Se le cortó el profe o qué pasa? Parece que se Sí. cortó. Sí, se cortó. Veía pausa un toque. ahí se me escucha bueno. No sé si sigue. Bien atento ahí. Gracias. Se me cortó. Internet, ya llamé, hice el reclamo y demás, pero sigue
andar compartiendo y cerrar este repaso. Entonces, tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, vamos a ver acá. Le están robando el Wi-Fi. Eso me parece que es, ¿no? Tengo que mejorar los niveles de seguridad de mi clave. Ahora, ya sé definir una función. Tengo que poder, de alguna manera, manipular los datos de entrada de esa función. ¿Cuáles van a ser esos datos? Y bueno, pueden ser listas, pueden ser tuplas, pueden ser diccionarios o pueden ser los datos que ya habíamos utilizado, datos simples, las variables o los enteros, flotantes, string y demás. Siempre que tengan un string, trátenlo de convertir a lista. ¿Por qué? Porque las listas, si ustedes se fijan en las presentaciones, tienen un gran una gran utilidad en cuanto a las... ¿Dónde está el listado? Acá está. Un gran listado de operaciones. Yo a las listas las puedo manipular de una manera mucho más fácil que un string. Le puedo dar el append, el insert, el remove, el index, el reverse. O sea, puedo jugar mucho más que en la lista. Entonces, si ustedes tienen que hacer un ejercicio y tienen un string, lo más conveniente es que ese string lo pasen a una lista y manipulen el dato un poco mejor, ¿sí? Con las herramientas que les dimos en el curso, se puede resolver tranquilamente el coloquio. ¿Cómo vamos a hacer para el coloquio? Estamos en hora. Vamos a venir acá. Me olvidé de preguntarle cómo le fue en el cuestionario del viernes. Estaba fácil, ¿no? ¿Le fue bien? ¿Le fue más o menos? Han ocupado los dos intentos. No los leo. A ver. ¿Y por qué no me deja corregir? No me deja corregirlos. Bueno, entonces vamos a habilitar el cuestionario, perdón, el desafío o el coloquio del módulo 3. Esto se va a encontrar dentro de la pestañita. Vamos a ver acá. Una más. Evaluaciones, ¿sí? Evaluaciones. Entonces ustedes entran acá a evaluaciones. Uy. Ahí. Entran acá a evaluaciones y van a encontrarse no solamente con el coloquio que ya rindieron, el cuestionario que ya rindieron, sino con el coloquio nuevo. ¿Ok? ¿Dónde está el coloquio nuevo? Ya lo habilito, lo pongo ahí. Visible. Y ya lo pueden ver ustedes. A ustedes les tiene que estar apareciendo algo así. Ya apareció. Confírmenme si ya lo ven. Están dentro de la... ¿Cómo? Yo ya pude entrar. Ya te aparece. Sí, Bien. sí. Me dice el tiempo, lo fija el profesor, subir archivo, bla. Exactamente. Entonces son las 11:07. Vamos a empezar a las 11:10. Ahí está. Pongamos en práctica lo visto hasta ahora. Vamos a resolver un ejercicio sencillo. El tiempo lo fija el profesor. Por lo tanto, vamos a empezar 11:10. Terminamos
El 11:40 de hoy. Un poquito De más, hoy, Edu, un poquito de hoy, más. hasta las Ahorita. 12. Hasta las 12. Bueno, Dale, 12. hasta las 12. 12. Bien. ¿Cómo gestionan los tutores, no? Están ahí de su Ah, lado. Y sí, Bien, obvio. bien. ah, Bien, bien, bien. Subir el archivo a la plataforma y el resultado lo dará el profesor. Por lo tanto, yo lo ha- voy a corregir. hachado todo. Sí, y el jueves ya voy a estar dándole el resultado. ¿Qué hacen acá? Continuar el ejercicio. Continuamos el ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Bueno, los leo y ustedes lo resuelven. Generar aleatoriamente 1000 números entre el 0 y el 100. 1000 números. Ya saben usar el random, pueden generarlo. Esos números lo ponen en una lista y solicitar al usuario un dígito. ¿Ok? Tengo que informar la cantidad de ocurrencias del dígito en la lista. Para ello, una función que calcule la frecuencia, utilizando para ello la función que calcula la frecuencia. ¿Ok? Donde Estuvimos dice, trabajando con algo parecido. tiene que generar 1000 números e imprimir del 0 al 100. 1000 números aleatoriamente comprendidos entre 0 y 100. Entre el 0 y el 100, 1000 números aleatorios. Casi me trabo la computadora, 1000 números. O sea, tiene que 1000 imprimir números. mil números. Sí, Ajá, en una lista en una tiene que lista. guardar. Entre 0 y 100. Claro, Es entre el 0 y rango. 100, Claro. ese es el rango. Y Ahí hay una ayuda, fíjense. Hay una ayudita ahí. ¿Cómo van a generar los números enteros? Bueno, nosotros ya estuvimos haciendo ahí ese bolillero, le sacamos jugo, pero acá hay una ayuda, ¿ves? El rango, bueno, init final, bueno, parecida a la que nosotros estuvimos haciendo. informa la cantidad de ocurrencias del dígito. ¿Qué quiere decir ocurrencias del dígito? ¿Cuántas veces se repitió ese dígito en la lista? Utilizando para ello una función que calcule la frecuencia. Que calcule la frecuencia de repeticiones o de ocurrencias. Si se repitió ese número, no sé, 50 veces, y bueno, me va a decir que ese número se repitió 50 veces. La frecuencia de ocurrencias que fue es de 50. ¿Sí? Ahora tiene que hacerlo con un solo dígito que ustedes le pongan, o el usuario. Entonces, ¿qué dígito querés saber cuántas veces se repitió? El 10, el 5. Bueno, un solo dígito dice, ¿no? Entonces el 5 se repitió, no sé, 87 veces en esta lista. Muy parecido a lo que estuvimos haciendo, ¿no? Muy Abrimos un parecido a lo archivo que nuevo estuvimos en Colab, ahí lo haciendo. armamos, lo bajamos y lo subimos. Sí, sí, tal cual, Ok. tal cual. Ojo que cuando abran un archivo nuevo, póngale nombre y apellido, ¿no? Póngale nombre y apellido y súbanlo acá. Arrastre aquí los archivos. Para descargarlo, bájenlo en .ipynb, ¿no? ¿Ok? Tienen tiempo hasta las 11:11, hasta las 2:12, ¿ok? Vamos a hacer 1 hora y 1 minuto, Francisco. Bien ahí, bien Hasta ahí. las 2:12 tienen tiempo para resolver esto. ¿Estamos? Ya está planteado, ahí está el ejercicio. Abren una hoja nueva de Colab, se copian esto si quieren el enunciado, lo terminan de resolver, lo descargan y lo suben acá. ¿Estamos? A mí ya me va a llegar ahí, ya lo voy a poder corregir. ¿Profe? Sí, Naomi. ¿Lo puede pasar por WhatsApp? Bueno, con la ayuda y todo vamos a pasar así, completo. Copiar. Vamos a pegar por acá por si no lo pueden ver. Y vamos a abrir un WhatsApp en una nueva pestaña. Web.whatsapp.
Bueno, me callo entonces, lo dejo trabajar. Saludos, éxitos. 2 y 12, entregamos. Listo, gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, nos estamos viendo.